Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestro seminario en línea del mes de junio de diabetes de la red de Steno Arjus Latinoamérica. El día de hoy contamos con el doctor Andrés Moreno Estrada. Él es médico y genetista de poblaciones con interés en la evolución molecular y sus implicaciones en la historia de las poblaciones humanas y la genómica médica. La investigación del doctor Andrés integra la genómica, la evolución y la medicina de precisión en diversos proyectos que involucran grandes conjuntos de poblaciones, en particular de América Latina y del Pacífico. Y el doctor Andrés Moreno nos va a presentar el día de hoy la genómica médica poblacional en América Latina, en especial hablando del proyecto Biobanco Mexicano. Doctor Andrés Moreno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer tenerte en el seminario. Y pues bueno, sin más, el micrófono es todo tuyo. Adelante con tu presentación. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación, un gusto de verdad, no nada más gracias a ti, Omar, a todos los que están organizando esta serie de seminarios y qué bueno que pudimos coincidir para pues intercambiar experiencias. Les voy a hablar un poco de los proyectos que tenemos actualmente, pero también de muchos otros que se pueden discutir en conjunto. Y creo que quisiera empezar ofreciendo en realidad una disculpa porque muy probablemente de lo que voy a hablar no es de la serie de seminarios que está titulada sobre diabetes. Y creo que no voy a hablar en particular sobre diabetes en este seminario, pero creo que es algo que puede tener pues interés en múltiples aspectos de investigación en enfermedades en general en poblaciones humanas. Entonces creo que el tema de la genómica médica, los biobancos puede aplicarse a diabetes y a muchos más otros, digamos, rasgos o fenotipos de interés. Entonces creo que puede ser algo que de todos modos sea de interés común, ¿no? Entonces, solamente déjenme preguntar si ven bien mi pantalla todos y si avanzo acá, ven el cambio de diapositiva. Sí, Sí, perfecto. Entonces, solo quisiera empezar brevemente presentando un poco más de dónde estoy, cuál es mi grupo. Este es la última fotografía de grupo que tomamos en el Lab Retreat que cada año tratamos de hacer como una reunión un poquito más relajada en el grupo. O sea, no tenemos el lab en la playa, pero sí nos encantaría, lo tenemos relativamente cerca y hacemos retiros frecuentemente para intercambiar a final de año un poco los proyectos de todo el grupo. Somos un laboratorio predominantemente computacional, entonces tenemos una parte, digamos, experimental limitada en el sentido de que casi todo lo de generación de datos lo hacemos pues por servicio, ya sea secuenciación de ADN, genotipado, etcétera. Y si quieres saber más un poco de los proyectos del laboratorio, justo lo comentamos, aquí está la página web, redes sociales, etcétera, ¿no? Estamos entonces en la sede sur de la Ciudad de México, en uno de los campus del centro de investigación que se llama Sinvestav. Y bueno, desde aquí tenemos muchas colaboraciones con otros grupos y institutos nacionales de salud en México. Bien, entonces, punto de partida básicamente es la diversidad humana que pues, se ha generado a lo largo de los años y no recientemente, sino desde los orígenes de la humanidad. Básicamente, esto es lo que explica por qué somos diferentes y ese es un poco el interés central de mi grupo, darle un punto de vista evolutivo a la variación genética que puede tener obviamente implicaciones médicas. Pero lo que siempre argumento es que no se puede entender esa implicación médica sin conocer al menos los patrones generales de diversidad de la humanidad, que básicamente se resume en que todos tenemos un origen africano y por lo tanto poblaciones africanas son por mucho el grupo humano con mayor diversidad genética que cualquier otro que esté en el planeta, ya sean europeos, asiáticos, nativos americanos, etcétera. Entonces, en particular en América se sabe que pues fue básicamente, digamos que la última estación del tren de esta migración humana y por lo tanto conforme se van avanzando en migraciones, pues cruzan cuellos de botella y por lo tanto se reduce la diversidad en cada nueva región que se coloniza. Y entonces América se sabe que tiene de las menores cantidades de diversidad genética, más no diversidad como conocemos en otros aspectos como la diversidad lingüística, étnica. Sabemos que América en general desde el punto de vista indígena es tremendamente rico, pero esta paradoja de que genéticamente puede que tengan incluso una reducción en su cantidad, digamos, de variantes genéticas, ¿no? Como tal, la heterocigosidad es reducida. Y doy el ejemplo de México, este es un estudio que publicamos ya hace varios años, que México, a pesar de tener una gran diversidad étnica, más de 68 grupos étnicos reconocidos, si hacemos una red genética, que es lo que vemos a la derecha, de cuáles son los segmentos de ADN que se comparten entre diferentes grupos en todo México, en realidad vemos una red bastante aislada, donde cada grupo, que es una comunidad indígena, tiene pocas conexiones fuera de su comunidad. Y eso es
nos habla de dos cosas, un nivel, digamos, de endogamia hasta cierto punto dentro de las comunidades, pero también de una reducción de diversidad que hace que sean diferentes de otros y por lo tanto tengan poca similitud con poblaciones al exterior, con excepciones de grupos más extendidos, como los Nahua. Aquí todo lo que vean que empiece con N, ¿no? NXP, NAG, son nahuas de Guerrero, de Puebla, etcétera. Vean cómo eso sí tienen conexiones, porque son un pueblo más extendido que efectivamente ha estado históricamente presente en otras regiones, a comparación de otros muy aislados, como arriba en el norte vemos los Seri, los Comcac, que tienen un clúster mucho más saturado, que sí hay muchas conexiones, pero solo entre ellos. Los mayas también tienen conexiones hacia otras comunidades porque también son un grupo más extendido. Pero en general tenemos esta idea, esta fotografía, mejor dicho, de que hay aislamiento y poca diversidad, ¿no? Todo esto viene a complicarse y a modificarse pues hace 500 años, donde a todo este mosaico de diversidad indígena se le agrega pues el contacto con Europa a partir de la colonización y después incluso migraciones transatlánticas de África, transpacíficas desde Asia, y entonces México en realidad y toda América Latina pues es un mosaico de diversidad que es obvio que todo el mundo lo tenemos a la vista desde la morfología de las personas, pero aquí lo interesante es ver que pues no hay que asumir que por una morfología de cierto aspecto, sus genes y todo su perfil genético y sobre todo viendo hacia la cuestión de riesgo de enfermedades, se va a explicar por pues por digamos, el aspecto externo que tengamos y poder tener incluso prejuicios o factores de riesgo mal pronosticados de esta persona tiene seguramente un bagaje africano, lo vamos a tratar de cierta clasificación africana o indígena, porque depende mucho de dónde esté su variante alélica, que es lo que voy a hablar en toda esta charla, ¿no? Entonces, básicamente el insumo de lo que nos interesa entender es esa variación genética de cómo se ha ido acumulando a lo largo de los años, cómo es que se distribuye en poblaciones, ¿no? Y entonces, de las grandes cantidades de variantes genéticas que podemos estudiar, que hay muchos tipos de polimorfismos, sobre todo nos enfocamos en los de un solo nucleótido, porque son los más sencillos de analizar informáticamente, se pueden considerar básicamente ceros y unos en vez de letras como tal, y porque son los más abundantes que están en el genoma. Entonces, todo lo que voy a hablar ahora es basado sobre todo en tecnologías que rescatan variantes de un solo nucleótido. Y como son las más abundantes, pues a final de cuentas uno tiene una montaña de datos donde pues el riesgo, el reto es pues por dónde empiezo, ¿no? Entonces, una de las técnicas que se utiliza mucho en genética de poblaciones para reducir la dimensionalidad y la complejidad de estos datos, pues es precisamente el análisis de componentes principales que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y aquí solo quiero recapitular un ejemplo de un biobanco global que se llama PAGE, fue publicado ya hace varios años, en donde si uno toma una cohorte, que aquí son más de 150.000 pacientes reclutados en Estados Unidos, pero con orígenes ancestrales de cualquier parte del mundo, lo comparamos con referencias que ya se conoce que tienen ancestría de Europa, de África, de Asia, y entonces esas referencias están aquí en color. Cada punto es un individuo y su posición en dos dimensiones es la afinidad genética que tiene respecto a estas referencias. Y entonces en gris tenemos a todos los individuos que participaron en la corte y como ven están por todos lados. Pero en la siguiente versión de este mismo PCA tenemos de aquellos individuos de la misma corte, el subset que se hayan autoidentificado como hispanos, vamos a ver en dónde se ubican. Y básicamente la respuesta es que también están por todos lados. Entonces, un poco aquí el mensaje es, el ser hispano o latino en realidad es una categoría que no aplica a un perfil homogéneo desde el punto de vista genético. En realidad estamos hablando de personas que pueden tener igualmente un contexto genético igual a los de Europa, igual a los de África, algunos indígenas. Entonces, es realmente muy diverso, ¿no? Otra vez echando por tierra un poco que esta clasificación no puede tomarse como una sola etiqueta y asumir riesgos genéticos basados en ser hispano y nada más. Es realmente mucho más complejo que eso, ¿no? Este artículo demostró que efectivamente teniendo en cuenta una corte más diversa de lo habitual, que estamos muy sesgados a la parte europea, se pueden no solo replicar hits nuevos de asociación, que serían los que están acá en azul, sino en gris y en azul, perdón, sino que también nuevos, que son los que están acá en el color amarillo. Y particular, ellos también mencionan en alguna de las gráficas que esos que dicen Nobel fueron gracias a que estaban correlacionados con algún eje de los componentes principales de poblaciones no estudiadas antes, por ejemplo, indígena, incluso de las islas del Pacífico, como Polinesia. Entonces, esto es demostrar que sí importa el incluir cohortes multiétnicas en el estudio de fenotipos como los que están aquí incluidos, ¿no? Que pueden ser de diabetes precisamente, pueden ser de obesidad, de colesterolemia, etcétera. Entonces, todo eso que es básicamente importante para la cuestión médica, eh, creo que importa
tomarla en cuenta desde un punto de vista adicional a esta proporción que podemos ver de la mezcla de ancestrías. Y a lo que me refiero es que esa mezcla, pues en realidad vive en los cromosomas de manera localizada. Y cuando digo localizada es segmentos de ADN que específicamente fueron heredados por un ancestro que puede tener un origen indígena, europeo o africano. Y entonces ahora tenemos métodos computacionales que con estos datos genéticos nos permiten ubicar qué parte de cada cromosoma proviene de qué ancestro. Y eso es a lo que llamamos ancestría local. Y local no me refiero de la región geográfica, sino local del cromosoma. Entonces esto es importante porque desarrollamos en el laboratorio una serie de análisis que toman en cuenta la ancestría local, entonces nos permite hacer un análisis más fino de los genomas, donde, por ejemplo, si yo tengo un mapa de coordenadas aquí a la izquierda, en donde tenemos un cariograma esquemático y cada línea es un par de cromosomas del 1 al 22, pero con este método de ancestría local podemos estimar exactamente de qué posición a cuál tenemos una ancestría de origen europeo, africano, indígena, etcétera. Entonces, en la derecha podemos tener al mismo individuo replicado 3 veces, digamos que enmascarando aquellas ancestrías que no me interesa analizar. Por ejemplo, si quiero analizar la europea, las posiciones africanas y indígenas simplemente se enmascaran o bioinformáticamente se ponen en ceros, y entonces el siguiente análisis solo va a analizar la fracción europea de este individuo. Y entonces puedo hacer análisis adicionales, llámese índices de fijación como FST, otros PCAs, o puedo hacer análisis de estimación de tiempos de mutaciones, un montón de cosas solamente orientadas a la fracción europea de ese individuo, o la fracción africana, o la fracción indígena, etcétera. Entonces, en el siguiente análisis que muestro, que es otra vez un PCA, estos son individuos de toda América Latina, en donde, bueno, no de toda América Latina, son los países que están coloreados aquí en diferentes tonos, y como referencia tenemos a las poblaciones indígenas de toda América Latina, incluyendo México, pueblos en Sudamérica, por ejemplo, lo que llamamos ahí Southern Native American, es básicamente la parte norte de Sudamérica, la parte andina en Perú y Bolivia, etcétera. Entonces, esas son las referencias, digamos, indígenas de individuos que las podemos identificar como completamente indígenas. En cambio, lo que está en colores, azul, rojo, etcétera, es la fracción indígena de los latinoamericanos que viven en esos países. Entonces, cada elipse, digamos, es el área que ocupa la fracción indígena de los latinos, por ejemplo, de Colombia, pues su distribución está muy cerca de esta referencia que le llamamos Southern Native American, que básicamente es próxima a Colombia, lo cual pues tiene sentido. Y la elipse, por ejemplo, que ocupan los peruanos, está muy cerca de la referencia andina, que también se sabe que habitan geográficamente allí. Aquí lo interesante del gráfico es ver cómo ninguno de estos individuos latinos de Sudamérica, no importa de qué país, ninguno tiene un overlap o no se solapa con el área de distribución de las referencias de Mesoamérica. Entonces, genéticamente sí somos efectivamente diferentes, aún a nivel regional, no nada más en estas proporciones de cuánto europeo, cuánto indígena, esto es solamente la fracción indígena, y aún dentro de esta fracción tenemos diferencias que entre ellas incluso no se solapan. Entonces esto de alguna manera eh, argumenta a favor de que sí es importante tener biobancos locales, porque la variación genética va a ser diferente incluso dentro de América Latina. Entonces, se refuerza esto con quienes ya han analizado incluso cuál es la predicción o el valor predictivo que tienen, por ejemplo, los scores poligénicos, que están también muy de moda actualmente, de poder utilizar scores que no nada más tomen en cuenta la predicción de un solo gen, sino la interacción de varios de ellos, y ven cómo las predicciones son óptimas cuando precisamente esas predicciones están hechas en poblaciones europeas para predecir los rasgos, por ejemplo, en población europea. Pero si uno quiere extrapolar esa predicción a cualquier otro grupo continental, vean cómo esto no hace más que empeorar conforme nos alejamos de Europa. Entonces quiere decir que no podemos exportar simplemente los puntajes poligénicos estimados en europeos para asumir cuál va a ser su desempeño en poblaciones latinoamericanas. Entonces, esto aunado a lo que ya sabemos del gran sesgo que existe en las bases de datos genómicas, que en general hay poquísimos datos de población latinoamericana, que eso sería la que está aquí en color naranja, que vean cómo es una proporción mínima comparado contra el montón de datos que hay, sobre todo de origen europeo, que está en rojo. Entonces, todo esto ha motivado, pues obviamente, la creación de varios biobancos a nivel mundial, y como ejemplos que ya muchos de ustedes conocen, como UK Biobank, que ya tiene incluso varias décadas andando, pero esto pues ha detonado que en otras regiones del mundo también haya esfuerzos de secuenciación, como en África, en Asia, etcétera, ¿no? Y de hecho, si echamos un vistazo a cómo estaría como el panorama en general de los biobancos, mi postdoc, que hace unos años justo entró en mi laboratorio, fue quien analizó los datos del biobanco mexicano, Marshall Sohail y yo, hicimos este review en donde quisimos tener una panorámica de
en general dónde se ubican estos biobancos. Y esto no es una lista exhaustiva, hay muchos, muchos más. Quisimos aplicar un filtro de al menos el más grande en tamaño de muestreo en las regiones que tenían varios, o por ejemplo Estados Unidos y Gran Bretaña que tienen más, pusimos un top 5 y en general la idea es que vean cómo la gran mayoría de los biobancos pues están en las regiones que se denominan como el norte global, como Europa, también puede ser Japón, Singapur, etcétera. Y en el sur global hay realmente una minoría de biobancos que están actualmente en África, por ejemplo, en el sureste asiático, y Latinoamérica pues tiene pocos. Efectivamente hay esfuerzos, sobre todo en Brasil, mencionaré que Brasil tiene muchos biobancos y esfuerzos de secuenciación andando. En Chile hay varios también. Insisto, no son los únicos, pero en aquel momento estos son los que vimos como, digamos, que pasaban esta serie de criterios. Y en México quisiera resaltar que existen dos, al menos publicados hasta la fecha, que son el que llamamos Biobanco de México, que es el que les voy a hablar un poquito más en detalle, y que tiene 40.000 muestras. Y el otro que es el llamado Estudio Prospectivo de la Ciudad de México, que tiene incluso mayor muestras, pero está limitado a solamente la Ciudad de México. Entonces, en términos de diversidad, este biobanco no es tan diverso ni representativo de la población nacional, pero sí es mucho mayor, lo cual les da un poder estadístico mucho mayor al hacer asociaciones, por ejemplo, ¿no? Pero les voy a hablar un poco de qué podemos hacer con el otro biobanco, que es el llamado Biobanco de México, que es de nivel nacional. Probablemente conocen esta publicación que deriva de la primera caracterización que hicimos de 6.000 individuos de este biobanco. Aquí están los detalles en la publicación para que vean un poco todo lo que se analizó. Pero en resumen, pues este es un biobanco que parte en realidad de un esfuerzo pionero del Instituto Nacional de Salud Pública, quienes ya desde los años 80 hacen lo que llaman las encuestas nacionales de salud. Entonces, en la edición del año 2000 en particular, parece que ser que fue una edición con mayor presupuesto que otros años y entonces colectaron un gran número de muestras, fueron 40.000 adultos de todo el país. Y aquí muestro en el mapa los tamaños muestrales ya de la submuestra que elegimos nosotros para hacer la secuenciación, porque pues por cuestión de presupuesto teníamos suficiente para poder analizar 6.000 muestras de estas 40.000. Aún así, estas 6.000 las seleccionamos para no dejar fuera absolutamente ninguna localidad de las que estaban presentes en los 40.000, de manera que fue como una selección uniforme para poder hacer comparaciones poco equitativas, porque si lo poníamos por densidad de población, pues todo se lo llevaría a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces hicimos un muestreo aleatorio por rondas de asignar un individuo por cada localidad, que son casi 900 localidades, hasta saturar básicamente el presupuesto. Esto fue hecho gracias a un apoyo inicial de la Fundación Newton, del UKRI, que antes existía como el Consejo de Medicina en Gran Bretaña, junto con CONACYT, que también ya no existe, ahora es la Secretaría de Ciencia, y en aquel entonces dieron 1 millón de libras esterlinas para poder hacer proyectos de gran calibre, y creo que gracias a esa iniciativa se pudo hacer algo con este biobanco, al menos de inicio. Repito, es un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Salud Pública, también el Instituto Nacional de Nutrición, porque allí en ese entonces era clave tener el apoyo de un laboratorio que tuviera suficiente capacidad de hacer la extracción de 40.000 muestras de sangre y poderlas almacenar en DNA, y eso fue el laboratorio de la doctora Teresa Tussier y actualmente el doctor Carlos Aguilar también, que es parte clave en las mediciones que se hicieron, no solo de ADN, sino también hicieron mediciones bioquímicas para tener fenotipos de colesterol, de glucemia que voy a presentar a continuación. Y el Simvestab lo que hicimos fue enfocarnos en hacer la caracterización genética de estas muestras, que es lo que teníamos en su momento cuando yo regresé a México, dirigía el centro de secuenciación precisamente en Simvestab y entonces tuvimos acceso a las plataformas de tecnología necesarias que pues durante muchos años que tenían ellos preservadas las muestras no tenían acceso a hacer una cosa conjunta, ¿no? Ni el presupuesto, que básicamente pues fue clave tener por lo menos este dinero semilla para arrancar el proyecto. Y pues gracias a eso tenemos una base de datos con no solamente la parte genética, sino estos fenotipos que están divididos entre factores socioeconómicos, somatometría, antecedentes de enfermedades, e incluso tenemos todo un panel de medidas serológicas acá a la derecha, en donde para muchos patógenos pudimos medir en suero la cantidad de anticuerpos y tener una base de datos para correlacionar genética con respuesta inmune también. Entonces, en resumen, de las cosas principales que hemos encontrado hasta ahora en el biobanco, pues la primera es más de la estructura poblacional, y aquí muestro el trabajo como les decía, la doctora Soheil, que fue mi postdoc en el laboratorio.
Y de las cosas más interesantes es que podemos tener una fotografía a nivel nacional más detallada de dónde están estas diferencias de ancestría, ¿no? Entonces, a la derecha vemos un UMAP que nos da un gradiente de diferencias genéticas en casi todas las regiones, pero hay una que sobre todo sobresale, que tiene mayor divergencia que otras, que es la península de Yucatán. Entonces, aún dentro de México vemos una muy marcada diferencia entre regiones que va a tener repercusión en un momento más, que hablemos de la distribución de variantes de importancia clínica. Aquí en el panel inferior es simplemente un análisis de estructura, que ya sabíamos que hay una mayor distribución de las ancestrías europeas en la región norte del país y de ancestrías indígenas en la región sur, con o distribuciones de otras ancestrías menores como africana y asiática, que también tienen regiones muy particulares bien interesantes donde se distribuyen, que eso será tal vez tema para otra plática, que hablemos más de antropología. Pero yéndonos a la cuestión médica, obviamente lo que hicimos fue pues, nuestro propio GWAS. Como les decía, 6.000 individuos son de alguna manera limitados para poder replicar, perdón, para poder encontrar hits nuevos, pero al menos pudimos replicar genes que ya se conocían, que por ejemplo al colesterol están asociados, como el transportador ABCA1 o para triglicéridos. Entonces, por lo menos está funcionando bien para replicar genes conocidos en población latina. Pero lo que me gustó mucho fue hacer esta comparación de cómo es el desempeño del Biobanco de México contra el Biobanco de UK en esta predicción de puntajes poligénicos. Entonces, aquí a la izquierda muestro dos, para los mismos rasgos, dos predicciones, una en la que usamos el propio biobanco para predecir la variación que tenemos en el nivel de colesterol utilizando el Biobanco de México contra utilizando datos del propio UK Biobank. Entonces vean cómo la dispersión es mucho mayor en el UK Biobank y la predicción es más fina en el Biobanco de México. Y aquí podrá ser una cosa obvia decir, bueno, pues claro que la población mexicana va a tener una mejor predicción que UK Biobank, que son europeos. Claro, lo estamos demostrando, pero aquí lo importante es tomar en cuenta que aquí estoy utilizando una base de datos alimentada con medio millón de muestras de Europa, y aquí solamente 6.000 individuos. Entonces, básicamente es como la analogía de un partido está siendo empatado entre 6.000 jugadores y medio millón, y a pesar de ese déficit, están haciendo un mejor trabajo de predicción la propia base de datos de México. Entonces, esto simplemente es un mensaje para seguir en la dirección de que sí es importante caracterizar biobancos de la variación propia en la que queremos predecir las variaciones de los rasgos de interés biomédico, ¿no? Entonces, imagínense si con 6.000 pudimos hacer esta predicción, un poco la aliciente es que sería muy útil tener más muestras para poder hacer incluso predicciones más finas, ¿no? Otra cosa interesante fue pues ver qué factores, tanto genéticos como no genéticos, juegan un papel en esta variación de otros rasgos, como mencioné ya, no nada más triglicéridos y colesterol, sino otros más obvios, como por ejemplo la altura, glucosa. Quiero mostrar, por ejemplo, el de índice de masa corporal, en donde vemos una asociación significativa. Si tienen aquí asteriscos es porque es una asociación significativa, pero fíjense cómo es negativa en el caso de BMI en un factor genómico que llamamos ROH, que son las carreras de homocigosidad o runs of homozygosity, por eso el acrónimo ROH, en donde a mayor ROH en el genoma, menor índice de masa corporal. ROH en realidad lo podemos como asumir de alguna manera un proxy de la cantidad de ancestría indígena que tenemos en el genoma, porque como ya dije, a través de esta migración de continentes, la población indígena, la fracción indígena de los mexicanos, va a tener una reducción en la diversidad ancestral. Por lo tanto, tiene más carreras en homocigosidad. Es decir, homocigosidad es una falta de diversidad, porque vemos más zonas en homocigosis, es decir, sin heterocigotos. Por lo tanto, es un poco una manera de decir que si hay algún factor genético a nivel global del genoma que esté asociado a BMI, es en realidad en la dirección opuesta a lo que uno asumiría como riesgo a obesidad. Es decir, muchas hipótesis se han apuntado a que el problema de obesidad en México es debido a toda esta carga genética ancestral debido a la ancestría indígena. Pues en todo caso, aquí estamos viendo un efecto protector de que a mayor ROH, por lo tanto, mayor, digamos, proporción indígena, hay un efecto negativo de BMI. Ahora, eso no quiere decir que no haya genes en particular, como ya lo veíamos, ABCA1, etcétera, que sí tengan una predisposición específica hacia tener mayor riesgo de obesidad, de síndrome metabólico, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco el mensaje de que a nivel genómico no hay que echarle la culpa a toda una ancestría solo porque esa es seguramente la raíz del problema, sino que hay que verlo pues desmenuzar específicamente gen por gen en dónde está ese efecto, y a nivel genómico completo en realidad yo vería incluso un efecto protector, ¿no? Y bueno, otra cosa que creo que es interesante del biobanco es
cómo podemos echar mano de una base de datos que es muy valiosa, costó mucho dinero y esfuerzo hacer una base de datos a nivel nacional y que puede complementar las otras que existen, que de hecho son muy utilizadas para buscar frecuencias alélicas en diferentes poblaciones del mundo. La más conocida probablemente sea NOMAD o NOMAD, que es una base de datos que incluso ha ido agregando más finuras, si se fijan acá, en las frecuencias que agregan de otras partes del mundo, tienen incluso europeo y otras muchas grandes poblaciones no europeas, y aún así no está presente una cohorte de origen indígena americano, que creo que es algo que podemos aportar con el Biobanco de México. Entonces, esa fue la motivación para el siguiente proyecto que hicimos, que le llamamos MEXBAR, un poco en analogía de CleanVar, que seguramente la conocen ustedes, que es esta base de datos para ver variantes de importancia clínica, y MEXBAR intenta ser el equivalente para la variación en México. Entonces, bueno, este es el trabajo sobre todo de una de mis estudiantes estrellas de doctorado, Carmina Barberena, que ya no es estudiante, ya se acaba de graduar de doctorado, y lo que hizo ella fue conjuntar básicamente el Vivanco de México, que recordemos parte con una base de datos de cerca de 2 millones de posiciones genotipadas con un microarreglo, y cruzar esa cantidad de marcadores con aquellos que ya se han reportado en bases de datos que se sabe que tienen evidencia de tener un impacto clínico, como CleanVar, el GWAS Catalog, PharmGKB, OMIM, etcétera. Y a estos dos conjuntos de bases de datos, del biobanco con las bases de datos, agregó además este abordaje del que hablaba yo al principio, de entonces tener en cuenta la ancestría local en la posición específica de las variantes de interés médico. Entonces, con eso puedo tener un catálogo en donde estas variantes puedo calcular frecuencias diferenciales si tengo una submuestra de solo aquellos portadores en regiones europeas, que puede ser esta de color rojo, o indígenas en color azul, así sucesivamente, y calcular frecuencias alélicas específicas de los portadores de una ancestría en esa posición nada más. Y todo esto lo empaqueto en una plataforma que llamamos MEXBAR, en donde uno puede buscar el gen o la variante y desplegar frecuencias por ancestría específica. Entonces, en resumen, pues esta es la cantidad de marcadores con el que Carmina terminó cruzando de estas cuatro bases de datos que tenemos una distribución muy diferente. Si es ClinVar, la mayoría van a ser muy raras en frecuencia porque pues ClinVar te esperas que sean variantes raras que no están, si están directamente relacionadas con la enfermedad, pues no van a ser muy comunes. A diferencia de Yihuascata, lo que tiene una distribución mayor porque pues puede ser un hit de una asociación a una cuestión de una enfermedad con un efecto genético mucho menor y por lo tanto una frecuencia mayor y las de farmacogenómica igual, y así sucesivamente, ¿no? En total tiene básicamente un total de más de 40.000 variantes, que fueron la suma de estas cuatro bases de datos con el biobanco, pero de las que más creo que nos interesaba enfocarnos por la aplicabilidad clínica que tiene, son aquellas de PharmGKB, porque PharmGKB pues concentra estas en diferentes niveles de evidencia que claramente se sabe que tiene un efecto en el metabolismo de los fármacos. Entonces, muy interesante lo que hizo Carmina fue comparar de estas variantes de PharmGKB que estuvieran en los niveles más altos de evidencia, cuál es la frecuencia alélica en el Biobanco de México, pero solo en la submuestra de aquellos portadores de cada variante cuya posición genética esté en un contexto indígena, en este eje, o en un contexto de ancestría europea en el eje vertical. Entonces, aquí la premisa es de alguna manera que si no tuviera importancia la ancestría local de mi posición genética en un biobanco con mezcla, pues entonces las frecuencias estarían en la diagonal, diciendo pues básicamente tu frecuencia va a ser igual independientemente de tu ancestría. Pero vemos como hay muchas desviaciones de la diagonal con diferentes efectos. Pueden ser SNPs asociados a cuestiones de artritis, de tabaquismo, enfermedades cardíacas, pero muy al extremo vemos este ejemplo donde hay un SNP que efectivamente tiene un enriquecimiento con una frecuencia muy alta en portadores de origen indígena y vemos como la frecuencia es muy baja en la ancestría europea. Mismo banco, simplemente diferentes portadores. Entonces, en este ejemplo, vean cómo el mapa que nos daría esta aplicación de MEXBAR, si dibujamos el alelo de riesgo para este SNP, que está más frecuente en el sur y poco frecuente en el norte. Esta es una variante que modifica la velocidad con la que un paciente metaboliza el fentanilo. Entonces es importante porque el fentanilo, como sabemos, pues es un analgésico muy potente, se utiliza en dolor postoperatorio, en cirugías, pero pues puede causar obviamente adicción y es importante entonces conocer si es un metabolizador lento o rápido y saber un poco si hay que ajustar la dosis. Con esto podríamos nosotros dirigir alguna información si sabemos en dónde está más frecuente la variante, pero con este aspecto yo podría generalizar pues en el sur sí está, en el norte no está.
En cambio, cuando hacemos un cálculo de frecuencias del mismo biobanco, pero ya por ancestría específica, vemos cómo la variante de riesgo en solo aquellos portadores de ancestría indígena en realidad está presente en todo el país. Absolutamente todos los portadores de la variante de riesgo están en un contexto de herencia indígena. Entonces, así como está en menor frecuencia en el norte, es posible que esa persona de todos modos sí tenga esa variante de riesgo porque se hereda específicamente en el contexto indígena. Entonces tampoco es asumir que si estoy en el norte, una persona que llega a la clínica, pues seguramente este no lo tiene. ¿Qué tal que sí heredó ese segmento en un contexto indígena y muy probablemente va a tener el alelo de riesgo porque se segrega exclusivamente en ancestría indígena? Lo contrario a la ancestría europea aquí a la izquierda, que está básicamente ausente en todo el país. Entonces, un poco... el mensaje de esto es que habría idealmente que fomentar prácticas de salud pública, de incluso de testeo genético específico de una variante que claramente está segregando de manera muy diferente en el país. Otros ejemplos que tenemos de esto mismo es otros fenotipos muy diferentes. Por ejemplo, para COVID, que ya se tiene todo un catálogo de cuáles variantes afectan sobre todo el mayor riesgo a una versión severa de la enfermedad. Y aquí hicimos un ejercicio similar en donde también el alelo de riesgo está más presente en la ancestría indígena. Incluso si lo vemos a nivel de el cromosoma, esta es una variante que está en el cromosoma 6. Y ven cómo no importa en cuál estado de la República, por más que yo les dije que en el norte hay más ancestría europea y en el sur más indígena. Incluso tomemos un ejemplo de un estado del norte, como por ejemplo Nuevo León. Aquí vemos que a pesar de esa mayor ancestría europea, que en este caso está en azul, para el alelo que no es de riesgo, pues efectivamente el que no es de riesgo sigue esos patrones más de proporción, más europeo, poco indígena y menos africano. Pero vean cómo para el alelo de riesgo, que es el alelo C, aunque yo esté en Nuevo León, el 100% de los portadores del alelo de riesgo son indígenas, o casi el 100% lo vemos aquí a nivel nacional. Entonces, otra vez lo mismo a nivel, si por ejemplo hago un gráfico de todo el cromosoma 6, el alelo que digamos no es de riesgo, pues más o menos sigue estos patrones de proporción como vemos en general en todo México, que es pues un 60-40 entre lo indígena y lo europeo, un 5% del africano, pero vean cómo para los portadores del alelo C, que es este panel de arriba, en la posición de este gen está enriquecido de que todo el biobanco de México, no importa en qué parte del país, en esa posición todo el mundo tiene ancestría indígena, que está en rojo. Entonces, otra vez, hay como un enriquecimiento hacia una ancestría particular en una posición. Entonces, no puedo asumir que estos promedios me aplican a cualquier parte del país, porque depende de la posición específica donde esté segregando esta variante. Ejemplo opuesto tenemos para ApoE, que tiene claramente una predisposición a mayor riesgo de Alzheimer, en donde ahí la combinación de haplotipos, que por ejemplo es protectora, la variante 2 que es la protectora, está segregando sobre todo en un contexto de herencia europea y prácticamente en todo el país. Y la versión de mayor riesgo la tenemos también segregando con la variante, perdónenme, con la ancestría indígena. Entonces hicimos un análisis muy similar a lo largo del cromosoma donde está este gen y verán cómo hay incluso un enriquecimiento, pero ahora de la ancestría europea para el alelo E2 en particular. Entonces, bueno, estos son ejemplos de las aplicaciones que tiene la base de datos. El último ejemplo que tengo es este de las estatinas, en donde también se ha documentado muy bien que esta variante que está en uno de los genes que impacta el metabolismo de las estatinas y lo hace en metabolizadores lentos para la variante de riesgo, y esta variante está mucho más frecuente en el sureste del país. Un poco volviendo a lo que decíamos de este UMAP que tiene mayor divergencia en la zona maya. Y entonces aquí es dramática la diferencia porque si comparamos en todo el país las frecuencias alérgicas que hay, incluso dentro de México, como diferentes del alelo de riesgo, vean cómo podemos ir de un 0% en los huicholes hasta incluso casi más del 20% en poblaciones del sur, como los zapotecos en Oaxaca, o incluso pueden ser estas diferencias mayores de lo que hay, aquí incluimos como referencia europeos, y por otro lado asiáticos. Entonces, hay grupos dentro de México que tienen incluso mayor delta o mayor diferencia en frecuencia alélica que incluso dos continentes completamente separados, ¿no? Entonces, habla un poco otra vez de este aislamiento genético que hablamos en grupos indígenas dentro de México, y si lo ves en una variante de importancia clínica, otra vez no se puede generalizar cómo será su distribución en el país sin tomar en cuenta estas frecuencias locales, ¿no? Y bueno, por último, lo que queríamos es que también esta base de datos estuviera accesible a la comunidad científica y que fuera de utilidad, no nada más para estos ejemplos que nosotros analizamos, sino para cualquier fenotipo de interés.
Y entonces MexVar existe como una plataforma interactiva, la pueden de hecho consultar en la página web del laboratorio. Hay por ahí un tab que dice acceso a datos o bases de datos, y uno entra a MexVar y despliega básicamente este mapa, donde aquí en la caja de texto uno puede agregar el SNP específico de interés o el símbolo de un gen. Puede uno seleccionar qué tipo de alelo quiere que le despliegue el mapa, y entonces las frecuencias de ese alelo se despliegan incluso a nivel general o a nivel específico por estado, e incluso la proporción de genotipos por cada una de las ancestrías. Y esto está relacionado incluso con que si ese gen queremos saber si está asociado a una enfermedad, pues hay todo una tab que nos despliega que para ese gen cuáles son las evidencias en la literatura de estar asociado, por ejemplo, aquí a diabetes o a otros niveles de diferentes de bilirrubinas, etcétera, ¿no? Entonces todo esto se puede explorar. Aquí está en la página de la Shiny App, es Mexbar. Y pues esto finalmente fue publicado a principios de este año, lo cual nos da gusto que se suma a la otra portada que también había tenido el Biobanco de México hace un par de años. Y este nuevo trabajo pues está enfocado más en la variación clínica, ¿no? Y pues otra cosa que quisimos hacer es, de alguna manera, que el objetivo de todo esto sea también entrenar a nuevos estudiantes, que la base de datos sea utilizada. De hecho, tenemos unas métricas de la página web, por ahí ha sido vista en más de 42 países. Creo que tiene cerca de 700 nuevos usuarios hasta ahora. Entonces, creo que sí ha demostrado ser útil y queremos agregar incluso más datos conforme generemos incluso el mismo banco más secuencias, ¿no? Pero ahora, además, quisiera moverme como este modelo que nos ha motivado a hacer cosas a nivel local, entrenar a no solo estudiantes, sino generar la capacidad local de traer la tecnología para hacer cosas de genómica en México o en Latinoamérica en general, y movernos un poco más allá de no nada más la parte de variación genética como tal, sino también más allá de la parte del DNA, sino también la regulación genética. Entonces, si tengo tiempo adicional, que no sé cómo vamos en tiempo, quisiera hablarles rápidamente de otro proyecto que llamamos Latin Cells, en el que estamos viendo ya el aspecto de la transcriptómica de diferentes ancestrías, sobre todo indígenas en América Latina. Y este es un proyecto completamente nuevo de un reclutamiento que hicimos desde cero en diferentes países de América Latina. Esto está financiado por la agencia Chan Zuckerberg de CCI de Estados Unidos, porque han sido los principales financiadores de este proyecto a nivel mundial que se llama el Human Cell Atlas, donde la idea es ver cuáles son, digamos, el perfil de diferentes tejidos celulares e incluso a la resolución del single cell en la expresión génica en el cuerpo humano. Y ahí tienen el mismo problema que las bases de datos generales, donde casi no tienen datos de América Latina, de ancestrías no representadas, ni tampoco tantos tejidos, y por eso este proyecto intenta ser como la versión latinoamericana del Human Cell Atlas. Entonces empezamos con el tejido más sencillo, que es también las células inmunes. Entonces tenemos sobre todo el objetivo de hacer un perfil genético a nivel de single cell de células inmunes de diferentes países de América Latina, pero por otro lado también agregar un bionetwork o un tejido nuevo al Human Cell Atlas, en particular interesados en el perfil de vesícula biliar. Esto sobre todo en Chile, porque hay una correlación muy bien documentada de la correlación de mayor ancestría mapuche en el centro de Chile, mayor incidencia de cáncer de vesícula biliar. Y esto puede tener importancia en conocer al menos cuál es el perfil transcripcional de pacientes sanos, que es lo que hace este proyecto. Latin Cells es meramente población sana, pero puede ser una base de referencia como baseline para futuros estudios que se hagan también en single cell, ya en pacientes con cáncer de vesícula biliar. Entonces, hemos estado trabajando durante ya más de 3 años en hacer este ejercicio, digamos, para todos los tejidos que tenemos, en donde la idea es hacer todo en casa, desde la instalación de los equipos. Esto nos permitió tener 3 instrumentos de 10x, que es digamos, creo que la plataforma más común para hacer secuenciación de célula única. Uno está instalado en México, otro en Chile y otro en Brasil. Y entonces tenemos todo un procesamiento local, se hace el biobanco, hacemos genotipado de DNA para conocer la ancestría del mismo individuo, y entonces hacemos la preparación de librerías, ya sea para single cell o single nuclei para los tejidos sólidos. Entonces, en breve les diría que esto ha implicado muchísimo trabajo comunitario, porque no es nada más como el DNA, que es muy estable y lo puedes enviar de cualquier parte del mundo. Se puede viajar, por ejemplo, si es saliva, temperatura ambiente. Aquí para estudiar el RNA, pues se tiene que hacer mucho trabajo en sitio, y es no nada más el acercarse a las comunidades, porque repito, este proyecto está sobre todo orientado a pues, ancestrías poco
representadas en genómica, implicó viajar a lugares en Colombia, en Perú, en México. Y entonces el reto es no nada más el muestreo como tal, sino el RNA, cómo mantenerlo estable. Entonces, para poder hacer eso, además de hacer toda la parte inicial de cuestionarios y sacar todos los fenotipos de la población, lo que hemos hecho es sortear una serie de retos para poder entonces, en vez de traer la muestra, digamos, casi al laboratorio, llevar el laboratorio a los lugares remotos que queríamos tener acceso. Y para eso diseñamos literalmente desde cero un nuevo protocolo que se basa en pues tres etapas, como ya mencioné. La primera es básicamente el contacto comunitario, los cuestionarios, tomar una muestra de saliva para DNA, pero sobre todo este paso 3, que es montar un sistema de extracción y aislamiento de las células inmunes en el sitio. Y esto se hace a partir de un campo magnético y lo que la gran ventaja de este método, de este de abordaje, es que nos permite evitar el uso de la electricidad que típicamente para aislar estas células tendríamos uno que utilizar centrífugas y eso pues estando en campo, en un lugar súper remoto en la montaña o en la selva, pues imposible hacerlo a menos que uno lleve pues un generador de electricidad o obligarse al viaje de regreso al punto más cercano del laboratorio, lo cual puede agregar cambios transcripcionales en el RNA. Y en cambio aquí pues llevamos casi un mini laboratorio portátil a esos sitios aislados con un magneto que se puede transportar perfectamente y agregamos pues todo el demás equipo que se tiene que hacer en sitio. Entonces esto nos llevó a lugares muy aislados como una choza en la Guajira, en Colombia, a lugares de la casa que nos prestó alguien en la zona andina que se pudo hacer el trabajo. O sea, es realmente mucho trabajo de campo y el protocolo que fue muy efectivo, logramos demostrar que esto nos permitió ir a lugares aislados con diferentes digamos, nichos ecológicos en donde las células inmunes creemos que tienen una respuesta diferente a las poblaciones adaptadas a, por ejemplo, altitud, zonas selváticas, probablemente con patógenos diferentes. Y de hecho esto se acaba de publicar hace un par de semanas o más, en donde describimos a detalle este protocolo, por si les interesa checarlo cómo funciona. Lo comparamos con el método de Ficol, que es el que habitualmente se utiliza con centrifugación. Este da incluso mayor pureza en cuanto a que tiene menos genes de expresión de estrés, asociados sobre todo yo creo que al choque térmico, porque se hace todo en sitio y de inmediatamente se aíslan. Entonces, el desempeño de este método creo que es, no sacrifica calidad y nos permite mucha más flexibilidad en llegar a comunidades remotas, ¿no? Y como decía, un poco la estrategia de todo este proyecto es generar capacidad local en América Latina, porque otros proyectos similares lo que han estado haciendo es colectar muestras aquí y mandarlas a otros laboratorios en Estados Unidos o en Europa, donde ya tienen pues muy estandarizado el pipeline de análisis de single cell, y aquí nos aventamos la tarea de montarla desde cero, ¿no? Que no ha sido nada fácil, pero les decía, tenemos tres sitios de procesamiento en México, Chile y Brasil, uno de secuenciación en Brasil, uno de genotipado en México y después hicimos todo el análisis conjunto, ¿no? Mencionar solo que como piloto pudimos demostrar que pues, de las muestras que teníamos, esto es solo un ejemplo de lagunas de México, efectivamente tenían mayor ancestría indígena, que era un poco el objetivo. Pudimos hacer esto incluso esto combinando varias muestras por cada reacción en multiplex, lo cual pues, nos permitió aumentar el tamaño muestral del proyecto. Y el reto un poco al combinar cuatro perfiles celulares en una sola reacción, pues es después hacer el demultiplexing para reconocer de estas células que tenemos aquí en el UMAP, cuáles pertenecen al paciente uno, paciente 2, etcétera. Entonces, un piloto nos permitió identificar que efectivamente sí se pueden separar. Esto es un UMAP donde están combinadas las células de los dos pacientes, o sea, LCMX1 y MX2, y vimos que efectivamente los clústeres de cada tipo celular se permanecen idénticos, es decir, son indistinguibles, a pesar de que estén ya los dos individuos aquí integrados. Y en diferentes colores vemos que sí podemos después rescatar cuáles son las células que corresponden a cada paciente. Entonces, esto nos permitió tener toda una base de datos que la acabamos de completar hace unos cuantos meses de 652 muestras de más de 8 países de toda América Latina y pues con diferentes perfiles de ancestría que aquí tenemos, ¿no? En su mayoría predominantemente indígena, otros cuantos más europeos, como sobre todo zonas como Brasil, la Florida, que son individuos de origen caribeño, que es donde vimos más ancestría africana, que esto que está en azul, tanto en Brasil como en el Caribe. Y básicamente la idea es ver la diferencia en tipos celulares a lo largo de diferentes ancestrías. Para eso hicimos tres grupos, en donde vemos sobre todo un grupo que llamamos predominantemente europeo, de aquellos que están acá en esta esquina del triángulo, predominantemente indígena, que a su vez estos indígenas los podemos dividir en tres
según lo que conocíamos antes de sus patrones de ancestría y su geografía, que le llamamos por un lado a los mesoamericanos, otro que llamamos de la Orinoquía y del Caribe, y esta otra región de andina. Y entonces, aquí abajo podemos comparar la proporción de los tipos celulares en cada una de las ancestrías. Y aquí simplemente es digamos, el desglose de cómo están compuestos cada uno de los grupos, de los que son, digamos, predominantemente indígenas europeos, y en medio los que tienen también una mezcla entre, por ejemplo, europeo y africano, o indígena y europeo, etcétera. Entonces, esto nos da una idea de que efectivamente puede que la ancestría esté jugando un papel, por ejemplo, aquí en tipos celulares, donde solamente un grupo ancestral tenga una desviación mayor explicada por la ancestría, como el ejemplo aquí de los monocitos, por ejemplo. Hay otros tipos celulares que no, que casi no se modifican por el grupo ancestral, sino que se mantienen en un perfil similar. Entonces, esto es muy preliminar, pero lo que estamos viendo es que a nivel transcriptómico, y recuerden que hemos hecho hasta ahora PCAs con datos genéticos, este es un PCA con datos transcriptómicos, y tan solo con la parte de expresión estamos viendo que efectivamente hay una diferenciación por ancestría, y aquí estoy viendo el PC2 contra PC3, estoy a propósito ignorando el PC1 porque el PC1 siendo un perfil de transcripcional, claramente el mayor efecto lo tiene el sexo. Cuando yo tengo PC1, se agrupan hombres y mujeres básicamente por dos clústeres completamente separados, pero en cuanto observo el PC2 y el PC3, ambos están explicados por ancestría. Veamos cómo PC2 es básicamente estas elipses que corresponden a todas las ancestrías indígenas, y estas otras elipses corresponden a todas que tienen mezcla no indígena, sobre todo europeo, africano, etcétera. Entonces, claramente el PC2 me está separando las ancestrías indígenas de las no indígenas, e incluso cuando voy al PC3 y el 4 me separa incluso dentro de lo indígena las que son andinas, aquí en color verde, las que son de la Orinoquía, perdón, de la mesoamericanas en azul, y en color púrpura de la Orinoquía. Entonces, incluso el PC4 me está logrando separar estas mismas ancestrías que ya hemos identificado aquí por geografía. Entonces, incluso a nivel transcriptómico, hay diferencias a nivel regional en América Latina, cosa que pues es un espejo un poco de lo que mencionaba al principio. Recordarán este PCA específico de la región o de la fracción indígena de los genomas. Básicamente aquí estamos viendo una cosa similar, en donde también a nivel transcripcional hay diferencias por cada ancestría. Y aquí lo que estamos comparando es, bueno, en este otro gráfico explico primero cuáles son los genes diferencialmente expresados en cada una de las ancestrías, como estamos aquí en las etiquetas, para los tipos celulares. Entonces sí vemos cosas específicas, por ejemplo, específicas de la región andina en verde, o de la Orinoquía, por ejemplo, en púrpura de nuevo, y lo que está en gris son genes compartidos entre dos regiones, que sí pueden ser específicos, pero con más de dos regiones. Y es lo que tenemos en estos dos gráficos de offset aquí abajo. Vemos las combinatorias principalmente entre grupos indígenas. O sea, las primeras cuatro que se llevan la mayoría de comparaciones, vean cómo son o indígenas de una región mesoamericana, caribeña, o andina con caribeña, o las tres indígenas, de manera que, aunque estén compartidas, siguen siendo específicas de regiones o de ancestrías indígenas. Y por último, lo que queremos hacer, obviamente, como tenemos el DNA también de esos individuos, es hacer análisis de EQTLs para ver si hay posiciones genéticas que están afectando el nivel de expresión de estos individuos. Una cosa muy preliminar que tenemos aquí en este Manhattan Plot es que sí hay muchos EQTLs, y los estamos tratando de también catalogar con cuáles son nuevos de nuestra base de datos de América Latina y cuáles se comparten con otros proyectos como GTEx, otro que es muy ya conocido de la región asiática, que se llama AIDA. Y entonces vemos cómo en realidad lo que es propio de nuestro estudio, que es lo que estamos viendo aquí en azul, el Latin Cells Unique, es la tercera categoría, es decir, hay eh, más de 3.000 genes que son específicos de la base de datos de Latinoamérica, y la siguiente comparación con la que comparte, pues es precisamente con AIDA. En este caso, si comparamos a AIDA con Latin Cells, es de las que más compara, perdón, que más comparte, porque precisamente pues tiene de alguna manera una relación genética hacia, siendo el punto de migración previo hacia América. Y pues insisto, esto es relativamente preliminar lo que estamos encontrando, pero por último resaltar que todo esto de hacer la instalación de capacidades locales nos ha permitido pues que la región tenga la tecnología para hacerlo, que las comunidades estén en contacto con el trabajo que se está haciendo. Estamos haciendo devolución de resultados en cada comunidad para que conozca también su perfil genético.
Estamos haciendo talleres de entrenamiento en América Latina para hacer no nada más la parte teórica, sino que incluso en conjunto con otras redes, como por ejemplo financiadas por mismo Wellcome Trust, hay toda una serie de talleres, tanto teóricos, experimentales, prácticos, para que la gente, pues en América Latina, empiece a conocer un poco más esta tecnología de single cell de RNA. Hemos hecho talleres en Brasil, en Chile, otros en México. Incluso hay un artículo recientemente publicado de la trayectoria que se ha hecho de esfuerzos de entrenamiento de este tipo, en América Latina sobre todo, a raíz de todo este programa de entrenamiento y lo pueden checar en este artículo que se llama Single Set Notebooks. Entonces, bueno, en conclusión, lo que yo creo que está logrando este proyecto, pues es, pues no solamente mejorar la representación de América Latina en proyectos globales como el Human Cell Atlas, sino que también está incrementando la diversidad de los propios investigadores que están liderando esos proyectos. Es decir, no se trata nada más de mejorar el perfil de la base de datos por sí misma, sino también de quienes están involucrados en ese proceso, ¿no? Y ahí creo que el talento en Latinoamérica es alto y el interés también en hacer este tipo de proyectos, ¿no? El hacer todo local también mejora muchísimo la conexión que tenemos con las comunidades y estamos obviamente pues mejorando la infraestructura local al traer estas tecnologías de secuenciación de célula única a la región. Y bueno, por último, esto que mencionaba de entrenar estudiantes e investigadores locales, yo creo que un poco el objetivo último es mejorar este mismo mapa que veíamos al principio, donde ojalá tengamos aquí más participantes o más etiquetas en el sur global y sobre todo en América Latina para poder crecer este mapa y sobre todo, no nada más en el número de biobancos, sino en el tamaño. Vean ustedes cómo es muy diferente los tamaños que hay en otras partes del mundo y los que tenemos en América Latina. Tendríamos que pues, hacer un esfuerzo mayor para incrementarlos y tener pues, hallazgos específicos de los patrones de diversidad locales en esta región, porque claramente no podemos importar solamente los hallazgos hechos en otra parte del mundo, ¿no? Y con esto, pues quisiera concluir, nada más agradecer al laboratorio, todos los que hacen realmente la ciencia detrás, que son los estudiantes, los postdoctorantes, los investigadores colaboradores de muchos institutos que están detrás del biobanco, detrás de la TINCEL, diferentes consorcios. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar.